Es para mí un honor poder participar en este espacio académico, compartir con todos y cada uno de ustedes las experiencias pues, que se han vivido dada esta situación coyuntural y por qué no dejar una reflexión en el medio. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues comencemos entonces con esta charla. ¿Tablet o no tablet? Esa es la cuestión. En la carrera docente y en general, cuando uno se enfrenta a ciertos retos en la vida, se da cuenta que necesita de muchos elementos para lograr el éxito o para lograr los resultados que se esperan. Esta situación generada por el COVID-19 y esta migración rápida a la virtualidad, porque debemos ser francos, fue a las carreras, dada la coyuntura, pues realmente deja muchas enseñanzas y muchas lecciones. Es importante que de toda esta situación que estamos viviendo, de la cual no tenemos certeza, no sabemos cuándo en teoría volveremos a una relativa normalidad, quizás lo más importante son las lecciones que puedan dejar. Trataré, en la medida de lo posible, de ser muy preciso en esas lecciones que quiero que queden, que me han quedado y que por supuesto espero que queden la mayoría de ustedes. Entonces, pues ya Pedro hizo una introducción muy rápida de quién soy yo. Yo me gradué del Colegio Mayor de San Bartolomé en el año 1999, allí bajo la batuta jesuita. Aprendí que lo más importante es la persona, ¿sí? La integralidad del ser. Y se ve en muchos ámbitos, se ve en el día a día, se ve en el trato con el compañero, se ve en el enfoque que puede tener una institución de educación básica media. Entonces, pues el colegio me dio, digamos, elementos muy importantes dentro de mi formación personal y quizás el más importante es que detrás de cualquier rol, de cualquier reto, pues hay un ser humano con una amplia variedad y un amplio conjunto de variables que lo definen y entenderlo y gestionarlo es lo que realmente nos lleva al éxito. Eh, Realicé mis estudios de pregrado en la Universidad Javeriana, me gradué de ingeniero industrial en el año 2007 y tres especializaciones, una en gestión de proyectos en la Universidad de AN, una en insolvencia empresarial en la Universidad Sergio Arboleda y recientemente una en pedagogía en la Universidad Minuto de Dios. Y pues finalmente conseguí mi título de magíster en la Universidad EAN el año pasado. Entonces, eso es algo de mi formación académica. Dentro de mi experiencia profesional, ¿y por qué quiero resaltar esto? Porque he tenido contacto con el sector real. Y el hecho de haber tenido contacto con el sector real me da muchos elementos que me permiten de alguna manera complementar este rol que tengo como educador y como docente. Muchos dirán, o muchos dentro de su proyecto de vida dirán, oiga, yo preferiría estar en el sector empresarial, en un banco, en una entidad financiera y no en un colegio, ¿sí? Con las, digamos, con las vicisitudes o con las características propias que tiene ser un docente. Yo hoy les digo con toda la tranquilidad, mi felicidad y mi plenitud como profesional se da en la docencia, porque ese es mi proyecto de vida y esa es la huella que quiero dejar en el mundo, ¿sí? Quizás desde un rol empresarial también se pueda, absolutamente, y se pueda hacer carrera y llegar a ser presidente de una compañía, claro que sí, pero pienso que desde la docencia se marcan vidas, desde la docencia se deja huella en el alma y eso es algo que quiero hacer hasta el fin de mis días, ¿sí? De allí que con esta interacción que he tenido también en el sector real, eh, pues pueda aportar desde el sector educativo y mirar también, ¿por qué no?, cómo gestionar esos procesos asociados a la educación que a veces quedan muy al azar o quedan sin gestionar como deben ser.
Como docente, pues he estado en la Universidad Javeriana, en la Universidad de Sergio Arboleda. El año pasado ingresé a la universidad, a la Corporación Universitaria Iberoamericana, lo cual pienso que es un golpe de suerte y del destino tremendo, porque allí fue donde me acerqué a la virtualidad. Y hoy por hoy, dada la coyuntura, pues esta experiencia en la Ibero eh, fue la que me dio las herramientas para poderme defender en esta migración tan abrupta que se presentó, ¿vale? Y en este año comencé a trabajar en el Silveria Espinosa de Rendón, una experiencia bastante bonita, diría yo, muy retadora, que no es lo mismo dictarle a muchachos en la universidad que a niños en el colegio, pero pienso que al ser más retadora puede llegar a ser un poco más, eh, eh, no sé, la recompensa sea un poco más gratificante, diría yo, ¿sí? Al ver en los niños las respuestas, al ver en los niños posibles líderes del mañana que bien encaminados, pues pueden construir un país y una sociedad mejor. ¿Cómo arranqué en el sector educativo? Realmente se dio en el año 2009, influenciado por tres personajes vitales para mí. El primero a la izquierda es mi padre, Francisco Bonilla, licenciado en ciencias puras, matemáticas y física. Toda su vida trabajó como docente en estas áreas y pues fue mi inspiración constante, no solamente como docente, sino como padre de familia y como ser humano. Realmente a él eh, le agradezco todas esas enseñanzas y todo ese gran ejemplo que me dio. Al lado derecho tengo a dos personas tremendamente influyentes en mi vida. El de la mitad es el ingeniero Guillermo Camacho Caro. Él es el padre de la ingeniería industrial en Colombia. Él fundó la primera facultad de ingeniería en 1950, de ingeniería industrial en 1958 en la Universidad Industrial de Santander. Y su enfoque siempre fue humanista. Él, digamos que siempre destacó a Taylor, a Fayol y a Mayo como los padres de la ingeniería industrial, de hecho lo son, pero con el que más se identificaba era con Elton Mayo, padre de la teoría de las relaciones interpersonales. Y sus obras van muy enmarcadas a eso, a que lo importante es la persona, el ser humano. A veces desde los roles empresariales solamente vemos a las personas como máquinas, solamente las vemos como elementos que me cumplen una meta y ya, y no las vemos como lo que realmente son seres humanos con necesidades, con sentimientos, con formas de ver la vida de manera diferente y gestionar correctamente a la gente es lo que garantiza el éxito en cualquier tipo de proyecto y en cualquier tipo de proceso. Y a la derecha se encuentra el ingeniero Carlos Navarrete. El ingeniero Carlos Navarrete fue mi profesor en la Universidad Javeriana. Él me dictó ingeniería de métodos y tiempos. Y ha sido un gran colega y amigo durante todos estos años. Eh, Él también tiene, yo diría que es el pupilo del ingeniero Camacho, ha recogido sus banderas y en clase y en todos los escenarios académicos que yo lo he acompañado, siempre su lema es, lo más importante es la persona. Y de hecho el ingeniero industrial se distingue como profesional porque es el que tiene las herramientas para gestionar a la gente. Gestionar la gente no es fácil, es un reto tremendamente complejo, porque el ser humano, cada persona, cada integrante de un equipo es un universo diferente, es una forma de ver la vida. Y el hecho de poderlo gestionar de alguna manera, de poder enfocar esos sentimientos y esa forma de ver la vida y llevarlo hacia una meta común no es fácil. Gran colega, gran amigo y una inspiración total en esta gran labor que estoy llevando como docente y como educador. Bueno, como les dije, el año pasado comencé en la virtualidad en el año 2019 en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Les confieso que cuando comencé yo dije, no, va a ser, digamos, muy similar, va a ser igual que en las clases presenciales, simplemente que vamos a tener más herramientas tecnológicas y pues realmente no, el reto es mucho mayor, porque es tratar de mantener estándares de calidad sin la presencialidad.
Quizás los que hayan estado en esos dos ámbitos, en la presencialidad y en la virtualidad, entienden que hay una magia única e irrepetible en la presencialidad, en la interacción con el alumno, en observar sus gestos, en los tonos de voz, en los gestos que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades. Absolutamente, hay una serie de elementos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje que lamentablemente desde la virtualidad no están. Hay cosas muy buenas en la virtualidad, como el hecho de desarrollar la autonomía, como el hecho de manejar herramientas y elementos tecnológicos, pero se pierde un poco la magia en ese sentido. Y pues es un reto, yo diría, el triple de exigente, eh, obviamente pues teniendo en cuenta que no tenemos ese espacio tan mágico, tan único. Bueno, y llegó el COVID-19, creo que todos estamos familiarizados con este virus, que es muy famoso, desde noviembre del 2019 hasta marzo, tercera semana que arrancó la cuarentena en Colombia. Y pues como toda situación que se pueda presentar, tiene pros y contras. Muchos dirían tiene más contras. Hay muchos inconvenientes, hay mucha gente que ha muerto, los niños están sometidos a estrés, no volvieron a hablar con sus compañeros, hay detrimento en la calidad educativa. Se podría decir eso, pero yo lo quiero mirar más como una oportunidad, porque gústenos o no, el COVID-19 es una realidad que hoy por hoy no tenemos una certeza de cuándo se vaya a ir, de cuándo se vaya a producir una vacuna o cuándo nos vamos a acostumbrar a convivir con él. Y pues esta realidad marca yo creo que una pauta inmensa en la historia y debemos de alguna manera mirar cómo convertimos toda esta problemática en una oportunidad tremenda de cambio, de crecimiento y de reinvención. Entonces, pues como creo que pasó en la mayoría de instituciones educativas, corran, ¿sí? A migrar a las herramientas que tengamos a la mano. Entonces, que usemos Teams, que usemos Google Classroom, que comuniquémonos por correo electrónico, que comuniquémonos por Facebook Live, que comuniquémonos por WhatsApp. Lo que les digo, digamos, en la Ibero fue menos traumático porque pues allá se respira virtualidad. Aún así fue un proceso bastante complejo, bastante difícil de acoplar. En el colegio fue un poquito más difícil, sobre todo para estudiantes de sexto. Estamos hablando de tratar de llevar a la virtualidad al que nunca ha estado en la virtualidad o al que de pronto ha estado pero jugando en el celular o chateando por WhatsApp, pero que nunca lo ha utilizado como un elemento, como una herramienta pedagógica. Entonces, en teoría teníamos cómo hacerlo, pero pasarlo a la práctica fue un poquito más complejo y más difícil de hacer. Teníamos las plataformas, teníamos Zoom, teníamos Google Meet, teníamos Teams, sí, entre otras, ¿sí? Pero se nos presentaba un problema, un reto y una situación tremendamente compleja, y es, oiga, ¿me pueden ver? Así de simple. O sea, se vuelve, ustedes dirán, no, pero de pronto enfocar más, comprar una cámara de alta definición, mejorar la iluminación, pero a mí ya me presentó este problema específico. Pasé de una clase presencial, donde tenía toda la magia, todos los recursos y todos los elementos para poder garantizar calidad, a un tablerito, ¿sí? Donde los estudiantes me decían, profe, no veo nada. No veo nada, profe. Nos puede enviar libros, nos puede enviar una hojita, una foto de una hojita para poder ver los números. Así es simple. Y usted no diría, no, hay muchas soluciones. Hay bastantes elementos que pueden llegar a solucionar ese inconveniente. Pues a mi vida llegó uno gracias a la Ibero, ¿cierto? Donde yo me planteo, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer para solucionar esos inconvenientes que presenta la virtualidad? Pues la tablet digitalizadora llegó a mi vida. ¿Sí? Y precisamente la Wacom, esa fue la que nos dieron en la Ibero. Con la tablet
se abre un mundo de posibilidades y una serie, digamos, de soportes y herramientas tecnológicas que hacen de los procesos educativos algo mucho más sencillo y más amigable, ¿sí? Eh, pues básicamente adiós al tablero. Muchos dirán, no, yo he visto profes que trabajan en su tablerito y bien, ¿sí? No sé, vámonos al profe Julio de YouTube. Ustedes lo ven, el tablero tiene iluminación, cámara HD, todo el tema, ¿cierto? Pero con una tablet, muchos temas y muchos inconvenientes, al menos en mi caso particular, se solucionaron, ¿sí? Y me permitieron de alguna manera integrarme a esa nueva metodología y a esa nueva forma de ver la educación. Entonces, pues fue un elemento bastante importante y de hecho, pues creo que los estudiantes y en general toda la comunidad educativa, en la medida en que uno trabaje con una herramienta como una tablet, pues se entiende mejor y estamos llevando el tablero a los computadores, lo cual es una maravilla en términos técnicos. Entonces, pues claro, se facilitaron muchas cosas, se abrió la puerta a herramientas pedagógicas nuevas, a trabajar mejor, a hacer mejor los despejes, a calcular bien las operaciones, a hacer las cosas como se deben hacer. Entonces surge una pregunta aquí. Digamos que en mi caso no es un final feliz porque no ha acabado, más bien es un comienzo feliz. Pero entonces surge la duda. Colombia, un país como Colombia, se encuentra preparado para una educación virtual de calidad. Ojo, de calidad, porque en este momento sí o sí tenemos educación virtual, sí o sí tenemos las plataformas, sí o sí tenemos múltiples metodologías llevadas por los docentes, a quien quiero felicitar de corazón, porque ustedes no se imaginan la carga de los docentes para poder lograr los objetivos en la educación virtual. Es tremenda, prácticamente se triplica el trabajo, ¿sí? Eh, bueno, entonces, repito, Colombia se encuentra preparada para una educación virtual de calidad. Básicamente, para garantizar la calidad, desde mi punto de vista, se deben dar tres cosas o se deben proporcionar eh, estos tres aspectos. Primero, acceso a dispositivos electrónicos. Segundo, acceso al servicio Internet. Y tercero, un ambiente adecuado. Ojo, porque es que la casa no es el colegio, la casa no es la universidad. Es muy diferente, pero muy diferente aprender en un sitio que está destinado para un proceso académico y otra cosa muy diferente hacerlo desde la casa, con todas las dinámicas de aprender en la casa, con todas las dinámicas de desarrollar actividades desde la casa, empezando que los papás trabajan, los papás tienen una carga emocional tremenda tratando de sacar adelante su hogar, tratando de llevar el ingreso a la casa. ¿Sí? Y paulatinamente, o ni siquiera paulatinamente, repentinamente, los papás se volvieron apoyo fundamental en el proceso educativo a tal punto de convertirse en un reemplazo del docente, en casa, por supuesto, que no es fácil reemplazar al docente dentro de su formación, dentro de su conocimiento y dentro de sus estrategias pedagógicas. Pero el padre de familia se volvió eso, ¿ya? Y lo que digo acá, la calidad es directamente proporcional a las herramientas que se utilizan. En la medida que yo tenga más y mejores herramientas, yo voy a poder garantizar calidad en los procesos educativos. Miremos cómo está Colombia, a grosso modo, obviamente de manera muy general. Aquí tenemos un estudio del DANE del año 2018, a cierre del año 2018, en donde se establece el acceso a Internet, la proporción de personas mayores de 5 años en todo el territorio nacional que tuvieron acceso a Internet al menos una vez, ojo, al menos una vez en el año. ¿Sí? Como vemos, las de sección más oscura son las principales ciudades del país. Estamos hablando Bogotá, estamos hablando Valle del Cauca, Antioquia, Santanderes, Barranquilla y Villavicencio, aquí el departamento del Meta. Y estamos hablando mayor a 67.3, siendo Bogotá la mayor,
representando un 75%. Ojo, de personas que al menos una vez se conectaron en el año. ¿Cuántas personas tienen acceso a Internet permanente? ¿O cuántas personas tienen acceso a una conexión de Internet de calidad para garantizar el acceso a plataformas, el acceso a clases sincrónicas o el acceso a material didáctico? ¿Ya? Entonces, una reflexión, acceso a Internet. Los temas de violencia intrafamiliar, esto es del mes de mayo de este año, en donde vemos un incremento del 175% de llamadas a la línea 155 por temas de violencia intrafamiliar. Un crecimiento del 175% con respecto al año 2019. ¿Qué nos dice eso? Que estamos sometidos a ambientes en el hogar difíciles, muy tensos. Estar encerrado para el ser humano tiene unas implicaciones tremendamente nocivas para su estado emocional. Y lamentablemente la violencia intrafamiliar empieza por el desequilibrio que se pueda generar para todos y cada uno de los integrantes de la familia. Entonces, no hay ambientes adecuados, no hay buen acceso a Internet, no sé ni qué hablar de los temas de tabletas o dispositivos electrónicos. Entonces, en ese sentido, es una pregunta hacia dónde vamos y qué necesitamos para garantizar esa calidad. El presupuesto nacional del año 2020 nos dice que para el sector de educación se destinaron 41.4 billones de pesos. Entonces, del presupuesto nacional, que son 271 billones de pesos para el año 2020, se destinaron 41,4 billones. Se habla que es el presupuesto más grande de la historia, más alto para la educación en la historia del país, obviamente en términos monetarios, ¿sí? O sea, si, no sé, descontamos el C a través del tiempo y toda esta cuestión, pues vamos a poder tener una mejor comparación. Pero sí, es el más alto de la historia, pero esos 41.4 billones de pesos, 41.4 billones de pesos, ¿hacia qué se están destinando? ¿O cuál es el propósito de ese dinero y hacia dónde va? Recuerden que este presupuesto se hizo a mediados del año 2019 y dada la coyuntura y dada, digamos, la dinámica que se está presentando en este momento, pues las prioridades un poco han cambiado en ese sentido. ¿Hacia dónde debe invertir la educación y hacia dónde debe apuntarle? ¿A la cobertura, a la calidad, a la preparación de sus docentes? ¿Sí? ¿A la formación de los docentes en herramientas virtuales? Todo eso es para cuestionarnos y mirar hacia dónde debemos apuntar. Pues la educación virtual llegó para quedarse, así de simple. A pesar de haberse dado a través de una coyuntura un poco apocalíptica y fuera de contexto, porque nadie se esperaba el COVID-19 en esa magnitud, o un virus en esa magnitud, pues yo pienso que eh, digamos, la gran enseñanza que nos deja esta situación es la educación virtual llegó y llegó para quedarse. Porque mal o bien, así volvamos a las aulas, necesitamos de herramientas, de apoyos tecnológicos para complementar y garantizar la calidad en los procesos educativos. Eso es innegable. Miremos un poquito en cifras de la educación superior. Este es un cuadro en donde tenemos la cantidad de matrículas por año en la educación superior, digamos, entre universidades, eh, instituciones técnicas y tecnológicas, en modalidad presencial, tradicional y distancia virtual. Se ha dado un crecimiento, ¿sí? Un crecimiento, digamos, sostenido en el tiempo, en total de un 46% en los últimos 8 años. Pero miren el salto o más bien la pendiente que nos da la participación en la virtualidad. Si el número de matrículas creció en un 46%, la participación de la virtualidad dentro de ese universo creció un 1951% comparado con el año 2010. En el 2010 teníamos 9.700 matrículas. En el año 2018, 200.170 matrículas. Un
crecimiento del 2000%, sin ser Colombia un país pionero en la virtualidad. Eso nos da un mensaje muy claro y es, la virtualidad está aquí para quedarse. Y la tendencia es clara en términos de uso de la virtualidad como herramienta fundamental en los procesos educativos. Entonces, de allí que no podemos descuidarla. No es, no, volvemos a la normalidad y nos olvidamos de las plataformas y nos olvidamos de todo. No. Hacia allá estamos migrando y la tendencia es clara en términos de estudiantes matriculados por año. ¿Qué tenemos? Lamentablemente tenemos una desigualdad tremenda en Colombia. Colombia tiene la tercera peor desigualdad entre 129 países del mundo. Y quizás lo más triste es que nos alegramos con noticias como se ingeniaron su propio computador. Destaco que es bonito ver a unos estudiantes, a unos niños de Tunja, motivados por aprender. Eso es lo bonito de esta noticia y lo destacable. Lo que me parece paradójico y triste es que esto representa la gestión de un gobierno que tristemente no ha invertido en educación, o quizás la inversión que ha hecho en educación no se ha visto por temas de corrupción, por temas de despilfarro, por mala gestión administrativa. ¿Sí? Esto no debería pasar en ningún país. Y pues se da. Esta foto a mí me parece que es también motivadora para nosotros los docentes, en el sentido en que debemos seguir la lucha. ¿Sí? No debemos claudicar ante los problemas jamás. Debemos tener en cuenta a esos niños que tienen la ilusión y la esperanza de hacer algo por este país y de salir adelante y de luchar y trabajar y lograr cosas por ellos mismos y por sus familias. ¿Qué nos espera? Ya terminando esta charla. Pues, ¿qué nos espera? Realmente ya estamos inmersos en un virtual. Estamos inmersos en herramientas que nos ayudan a desarrollar habilidades y destrezas en los procesos académicos. Un ejemplo es GeoGebra, una herramienta fundamental para temas de geometría, álgebra y matemáticas. Khan Academy es una plataforma que tiene toda una estructura de formación y de ayuda enfocada a la matemática y a las ciencias. Estrategias como Aprende en Casa, de la Secretaría de Educación Distrital. Estrategias como Colombia Aprende, del Ministerio de Educación Nacional. Y de allí en adelante yo pienso que el límite es el cielo. Yo pienso que cada familia también se reinventa. Estamos hablando del crecimiento y fortalecimiento del homeschool en Colombia, algo que veíamos lejano, que solamente se daba dentro de países desarrollados. Hoy por hoy lo vemos como una alternativa bastante viable, dada la contingencia económica y las herramientas que hoy por hoy podemos desarrollar. Y bueno, un reto bastante importante porque estos son terrenos que a la mayoría de docentes quizás nos cuesta. Yo, digamos, hablo desde mi experiencia. Yo he tenido la posibilidad de crecer en estas habilidades y en estas herramientas tecnológicas y tener una cierta habilidad. Pero yo veo y hablo también por los compañeros que no lo han tenido, docentes que jamás habían interactuado con un correo electrónico, que no saben usar Excel, que no saben utilizar una plataforma. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues básicamente tienen que desarrollar su capacidad de resiliencia y nosotros, en la medida de nuestras habilidades y posibilidades, apoyarlos. Porque no se trata de sálvese quien pueda, se trata de entre todos saquemos adelante este barco llamado educación. Bueno, finalmente quiero agradecerles por este espacio, por permitirme compartir esta experiencia y estas ideas. Y pues los quiero dejar con una frase. El verdadero maestro siempre debe inspirar, debe lograr en sus estudiantes eh, esa luz, ese brillo para lograr todas sus metas y alcanzar todos sus sueños. Educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que le impide ser
él mismo, permitirle realizarse según su genio singular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Byron. Eh, en este momento iniciamos la sesión de preguntas que tomará aproximadamente unos 20 minutos. Para ello, ustedes pueden utilizar el espacio de chat que se encuentra en la parte inferior derecha de sus pantallas. Si no lo ven, deben pulsar en un botón morado para que se abra el panel y ahí encontrarán el espacio de chat. Te invito, Byron, entonces, para que también mires ese espacio de chat y vayamos mirando qué preguntas pueden ir surgiendo para irlas respondiendo. Por ahora, muchos agradecimientos para tu presentación, pero demos un momento para que los participantes puedan ir haciendo preguntas que ya las están apareciendo aquí, las puedes abordar, Byron. Vale, muchas gracias, Pedro. Entonces, Javier pregunta, Javier A, ¿cuáles pizarras virtuales utilizas con la tablet? Yo utilizo OneNote. Me encanta, tiene una serie de herramientas que permite tomar notas de manera muy práctica, te permite exportar a Word, a PDF, incluir imágenes, es maravillosa, la que más uso. En cuanto a pizarra virtual, me gusta usar Whiteboard de Microsoft, me gusta usar Board de Google y me gusta también usar la del Collaborate. En la Ibero hay una que es la pizarra que va incluida dentro del aula virtual, pues esa es como la que está más a la mano. Pero en cuanto a herramientas, la que más me gusta es OneNote, ¿vale? Gracias por compartir. Dice Glenda Vázquez desde Ecuador. Muchas gracias. Nayibio Bonilla pregunta, ¿cómo vincular desde la educación superior los procesos de virtualidad en el magisterio? Muchas gracias por la pregunta, excelente. Lamentablemente, si ustedes ven, ha estado la educación superior por un lado y la educación básica y media por otro lado. Últimamente se han fusionado. Si ustedes ven, han participado más en proyectos específicos, han participado más en temas de inclusión de los estudiantes del colegio hacia la vida universitaria, ferias educativas, pero pienso que se debe fortalecer mucho más. Pienso que la educación superior ha tenido un recorrido bastante importante en la virtualidad, que sería importante que compartiera para el magisterio y para la Secretaría de Educación Distrital. Yo lo haría en una especie de plan padrinos, yo me atrevería a sugerirlo de esa forma, donde una institución de educación superior apadrina una o varias instituciones de educación distrital, orientándolas hacia la virtualidad, ofreciéndole o facilitándole las aulas, facilitándole la capacitación para los docentes, facilitándole todas estas herramientas donde la educación superior, donde varias instituciones de educación superior son sólidas y tienen digamos, ese avance, esa experiencia, pues para lograr salir adelante, en proyectos muy específicos, obviamente. Gracias, Nayibe, por tu pregunta. Amanda de León dice gracias. Edelfo Díaz dice excelente. Saludos desde Antiguo Tuapa, Guatemala. Vale, gracias. Mónica dice, ¿cómo hacer para que nuestros colegios le demos una buena utilidad a las TIC que tenemos y nuestros directivos docentes nos den la posibilidad de utilizarlas sin temor que los niños las dañen? Pues, Mónica, básicamente, pues integrando a toda la comunidad educativa, ¿no? Padres de familia, estudiantes, docentes y directivos en estrategias de acercamiento a las TIC. Obvio, hay mucho miedo que porque se dañan los activos, que los niños, y miren, yo les digo algo, los niños son lo más juicioso en términos de cuidar elementos tecnológicos, créanlo o no. ¿Sí? Uno dice, no, ellos destruyen todo, desbaratan todo. No, ellos, digamos, con una metodología y con un enfoque bien estructurado y pues donde se involucre toda la comunidad educativa, pues podemos tener ese acercamiento a esos elementos que tenemos.
Y mayor inversión, Mónica, mayor inversión. Esos 41 billones de pesos de la educación deben verse en elementos tecnológicos que permitan a nuestros niños volverse virtuales y que haya un mix, ¿sí?, entre la virtualidad y la presencialidad, una virtualidad asistida, si lo queremos llamar así, que es una de las estrategias también que tiene la Ibero y que ha dado muy buenos resultados. Gracias, Mónica, por tu pregunta. Juan Carlos dice, en el contexto rural sin conectividad, ¿qué aplicaciones recomendaría? Pues Juan Carlos, empezando que si estamos en un contexto rural donde no tenemos conectividad, pues nos toca absolutamente reinventarnos, ¿no? Nosotros no podemos ser ajenos a que la mayoría o un gran porcentaje del país es rural y dadas estas características, pues tenemos deficiencias y tenemos imposibilidad de conectividad para estas poblaciones. Lo que yo me atrevería a sugerir es, obviamente el gobierno nacional lo tiene que hacer y cada gobierno local invertir en su ampliación en infraestructura tecnológica y en aquellos lugares donde no tengamos conectividad, empezar a involucrar a los estudiantes en que existen estas herramientas. Obviamente es difícil mostrarles que existen sin que estén, ¿sí? O sea, ahí se vuelve un poquito como irónico, porque ¿cómo le va a mostrar algo que existe si no lo tengo a la mano? Pero podemos mirar estrategias, se pueden mirar estrategias, se puede planear no sé, una visita a un municipio, a un pueblo donde tenga las herramientas de conectividad. Se puede, digamos, apoyar en docentes o en practicantes que hagan sus prácticas sociales y que involucren a estos niños sin conectividad a que existe ese mundo y obviamente con la esperanza que podamos tener esa conectividad 100% en todo el territorio nacional. Gracias, Juan Carlos. Iscarí me dice, ¿en qué lugar dices, este lugar me marcó más en mi vida? Hay muchos, Liz, hay muchos, pero pues uno de los lugares que más me marcó en la vida fue en la clase del ingeniero Navarrete, en métodos. Esa clase cambió muchas cosas de mí y definió en gran parte, eh, digamos, lo que para mí es importante hoy en la vida. Gracias, Liz, por tu pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Leonel. María Angélica dice, gracias. Joaquín Uribe dice, cordial saludo, gracias por compartir su experiencia. Puede compartir las especificaciones mínimas de una tableta digitalizadora para educación básica. Hay de todos los rangos, Joaquín. Realmente podemos encontrar tabletas desde 150,000 pesos, las más básicas, hasta de 10 millones de pesos para los diseñadores profesionales. Una buena es la Wacom, es buena, esa creo que está alrededor de los 300,000 pesos. Tiene unas para cambiar, la resolución es muy buena, te sirve como mouse. Entonces yo diría que una buena podría ser una Wacom. Hay muchas marcas, hay bastantes marcas, pero pues digamos que con la que he interactuado y la que me ha parecido buena es Wacom. ¿Vale, Joaquín? María Angélica, gracias. Jennifer Pinto, gracias por los conocimientos. Alexandra Sánchez. Ingeniero Byron, mil gracias. Quiero preguntar, ¿cuál es la mejor manera para relacionar a la familia en el proceso educativo relacionado con el tema de la virtualidad, especialmente para los pequeños? Excelente pregunta, Alexandra, porque no es fácil. Los papás trabajan, los hermanos mayores trabajan o tienen responsabilidades académicas. No es para nada sencillo involucrar a la familia. Sin embargo, Alexandra, hoy por hoy ya están involucrados. A la fuerza, hoy por hoy están involucrados, aunque se dan muchas dinámicas en las familias donde dicen, a mí no me importa si mi hijo pierde el año, yo necesito conseguir el ingreso. Entonces se presentan muchos esos fenómenos, Alexandra, de los papás que están constantemente apoyando, los papás que están allí, los papás que de alguna manera le dan la mano a sus hijos y pues está el papá que obviamente prioriza y dice, mire, yo prefiero llevar el ingreso y que el hijo académicamente pues no progrese, ¿sí? Digamos, podemos encontrar esos matices. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo, Alexandra? Yo pienso que generando conciencia en las familias, la educación de sus hijos es la herramienta fundamental para progresar.
para solucionar los problemas que se puedan presentar en su vida adulta y la manera más fácil de lograr sus sueños. Sí, muchos papás dirán, no, yo conozco a alguien que no llegó a quinto de primaria y tiene toda la plata, lo que sea. Sí, claro, se puede dar. Es decir, la educación no es excluyente respecto a triunfar en la vida o lograr las cosas en la vida, pero es un medio, es un mecanismo, es una herramienta que facilita los caminos, que facilita los procesos. Y eso es importante generarlo en las familias, Alexandra. Muchas gracias por tu pregunta. Napoleón dice buenas noches. María Isabel. Buenas tardes, Byron. Quisiera que nos hablaras un poco sobre los procesos que se están implementando desde la Secretaría de Educación Distrital para los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología. Pues María Isabel, desde la Secretaría de Educación, digamos, formado estrategias o portales que de alguna manera permiten desarrollar las habilidades en los procesos académicos. ¿Sí? Allí está Aprende en Casa, allí está el tema de apoyo o de asociación con el ministerio, temas de programas de radio, temas de programas de televisión, es decir, un apoyo en los elementos que puedan tener las familias para complementar de alguna manera los procesos educativos. Obviamente falta mucho, María Isabel, y te lo digo al menos desde mi conocimiento y desde mi perspectiva, como este fue un proceso que nos cayó a todos encima, fue un proceso que nos tocó abordar rápidamente, pues no tuvimos tiempo de hacer una planeación y desarrollarlo como un proyecto con todas las de la ley, pero siento que la Secretaría está, digamos, preocupada por desarrollar estas herramientas. Siento que la Secretaría está en este momento construyendo las bases para poder lograr estos objetivos y pues digamos que por el momento María Isabel lo que hizo fue apagar el incendio, ¿sí? Y pues pensaría que ya apagando el incendio al menos con este carro rodando, tiene un poco más de tiempo para mirar cómo lo puede mejorar, sobre todo para aquellos que no tienen acceso a esa tecnología, ¿no? Hablamos también del programa de enviar las guías en físico, hablamos de temas de programas de tutoría a través de televisión. Bueno, hay muchas herramientas, pero siento que falta bastante. Gracias, María Isabel. Muchas gracias, saludos, gracias por el aporte, gracias, profe. Reinel pregunta, ¿qué herramienta puedo utilizar de manera pedagógica para realizar guías de aprendizaje? Hay muchas, Reinel, hay muchas. Tú puedes utilizar, eh, por ejemplo, para todo lo que sea recolección de videos y de tareas, puedes utilizar plataformas como Teams o Google Classroom, ¿sí? Que te permiten crear rúbricas, te permiten gestionar las tareas que van entregando, te permite, digamos, darle un orden a tu proceso pedagógico. En cuanto a herramientas para poder desarrollar guías, pues hay muchas, desde Word básico, ¿sí? Hasta herramientas visuales, puedes utilizar Paint, puedes utilizar PowerPoint, puedes utilizar Canva, ¿sí? Hay unas herramientas en línea que puedes utilizar para realizar guías, para desarrollar infografías, en fin, hay muchas, pero pues básicamente conozco y he trabajado esas. Nancy pregunta, ¿qué impacto tienen sus estudiantes en el uso de estas herramientas? Pues ha sido muy positivo, Nancy. De hecho, el hecho de utilizar herramientas tecnológicas hace que los estudiantes sientan que hay una preocupación por parte del docente en garantizar calidad en los procesos educativos. Eso es lo que creo que ha generado en ellos, pues lo han manifestado. Sería importante, de pronto me das una buena idea, hacer como un sondeo, a ver cómo les ha parecido. Entonces, gracias Nancy por la pregunta. Mónica Jaimes dice, considero que fue un buen momento para que todas las entidades nos preparemos para estar a la par con otros países y llevarlos a estar en esta vanguardia que se nos exige. De acuerdo. Emma Mendoza, saludos desde Bolivia, Santa Cruz. Gladys dice, buenas tardes. ¿Cuál es la propuesta para la capacitación del grupo de docentes, dado que los niveles de formación van desde cero hasta? Pues Gladys, básicamente todas las poblaciones son diferentes de acuerdo a la edad y de acuerdo al grado en donde se encuentran.
Ahí básicamente habría que segmentar estas poblaciones y de alguna manera generar la estrategia de acuerdo a las necesidades puntuales que se den. Por ejemplo, si estamos en preescolar, oiga, ¿qué necesita preescolar? ¿Cuáles son las necesidades básicas de preescolar? Generar autonomía en los niños, generar desarrollo de motricidad gruesa y fina, desarrollar habilidades del lenguaje, ¿sí? Y de acuerdo a esas necesidades, generar la propuesta para capacitar, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es segmentar, y una vez segmentado, definir las necesidades puntuales y de allí pues empezar a construir la propuesta. Gracias, Gladys. Eh, Mirla dice muchas gracias, saludos desde Venezuela. Miriam dice buenas tardes, gracias, pertinente la conferencia. María Angélica pone stickers. Linda Espinosa dice gracias por compartir su experiencia, saludos desde Guatemala. Amanda de León dice, en el establecimiento donde trabajo se desea implementar una nueva plataforma para trabajar con los estudiantes. ¿Cuál sería la mejor forma para capacitarlos desde casa, de una forma que no se frustren por no aprender a manejar la plataforma rápidamente? Pues Amanda, el juego, el juego. Yo soy fiel creyente de la ludopedagogía y en la medida en que juguemos y nos divirtamos, aprendemos mejor. Entonces, retos con juegos por niveles, ¿sí? No sé, como un Mario Bros. O un Indiana Jones. Entonces, Indiana va recorriendo la caverna y le cae los chuzitos, sí, cosas de ese estilo, y va despejando, desbloqueando niveles. Se me ocurriría algo así. El juego, yo te atrevo, o sea, y más en una situación como esta de confinamiento, el juego es el mejor aliado. Karina dice, buenas noches, ¿qué opinión tiene de cómo realizar la evaluación formativa en matemática? Saludos desde Perú. Es una buena herramienta, Karina. O sea, ahorita lo que más puede llegar a tensionar las familias y los estudiantes son las notas. ¿Sí? Los informes cuantitativos generan un nivel de tensión tremendos. Pienso que la evaluación formativa enfocada a desarrollar habilidades en el estudiante, no solo conceptuales, sino de actitud, pues es fundamental. Entonces, pienso que es una herramienta tremendamente importante. Gracias, Karina. Liz Karime, ¿qué te impulsó a hacer esta conferencia? Pues Liz, a mí me encanta educar. Como les decía en la presentación, es mi proyecto de vida. Amo educar y pienso que en la medida en que podamos compartir o generar espacios donde podamos compartir ideas, pensamientos, estrategias, propuestas, pues enriquecemos esta red de educadores, que es bastante valioso. Entonces, por eso quise hacer esta conferencia. Juan Carlos dice, mil gracias por la respuesta, con todo gusto. Reinel dice, la educación rural está abandonada, allá no llegan los cursos. De acuerdo, Reinel, de acuerdo. Y por eso tenemos que, desde nuestro rol como docentes y desde los directivos docentes, generar esa conciencia. Es muy triste, pero es cierto. La ruralidad está absolutamente abandonada, a la buena de Dios. ¿Sí? Entonces, pues al menos generar esa conciencia y mirar cómo materializamos para que ese abandono no siga creciendo, ¿sí? Es así, Reynel. Estamos en un país que no piensa en el campo. En eso estamos de acuerdo. Mónica Jaimes dice, como tú dices, los docentes de más edad debemos prepararnos para poder continuar. Pero es irónico, cuando uno quiere acceder a una beca y nos dicen que por edad no vamos a alcanzar a retribuir lo invertido, ¿sí? Hay muchas ironías, Mónica. Nadie valora a la gente por su experiencia. Uno se vuelve un desechable laboral a los 45 años en Colombia. 45 años. Ya estamos llegando a los 40, creería yo. Desechable laboral y la experiencia y toda la formación que se ha tenido a través de la vida, eso tiene un valor inmenso. Entonces, allí hay que hacer alianzas. El joven cibernauta con el de edad, con una experiencia importante. Esas son las alianzas que tenemos que hacer. Listo. Buenas tardes, Byron. Quisiera que nos hablaras un poco sobre los procesos. Bueno, esa ya la contesté arriba. Reinel dice, el proceso educativo mundial cambió a partir de esta pandemia. Así es. Glenda dice, Glenda Vázquez, la pandemia es una realidad. Como dijo, debemos tomar como una gran oportunidad. No sabemos cuándo volvamos a la normalidad, en 3, 6, 12 meses. El futuro es incierto. Luego de este tiempo, ¿cómo volverá a ser la educación?
tradicional o ahora sí veremos las TIC? Pues Glenda, yo, como les comenté en la presentación, yo creo que no vamos a volver a la famosa realidad que conocíamos. Claro que vamos a tener un acercamiento en términos presenciales. De hecho, yo veo muy complejo que un proceso educativo elimine por completo la presencialidad, o al menos yo uh, no lo veo tan fácil, sobre todo en edades más tempranas, ¿sí? Porque hoy por hoy tenemos programas virtuales 100%, ¿sí? Pero ese espacio y esa interacción presencial es fundamental. Entonces, yo hablaría de si vamos a volver a una cierta normalidad, obviamente con la incertidumbre que eso genera en este momento, pero con la virtualidad aquí, o sea, como les dije, la virtualidad llegó para quedarse y quedarse con todo. Y debemos migrar a eso y debemos tener esa capacidad de adaptarnos a esa nueva realidad. Mónica Jaimes dice, para los niños de primaria es complicado porque necesitan una guía, una orientación. Cuando nuestra población es la mayoría de desplazados es muy difícil poder orientar como uno quisiera. Gracias, profe Byron, una buena charla, luces para seguir nuestra labor. De acuerdo, Mónica. Y ahí, ¿quién se vuelve el responsable o el gestor? El papá. El papá se vuelve el que está presente en el momento de verdad. Entonces, y los papás no estamos preparados para eso. A los papás nadie, o a los padres de familia, nadie los educó para ese rol de docentes, para eso está el docente. Y hablar de que lo pueda reemplazar no es tan sencillo, es un gestor y el papá debe potenciar en el niño esas capacidades, pero se necesita la alianza con el docente absolutamente. Esa responsabilidad no se le puede dejar al papá 100%. Gracias, Mónica. Gracias, saludos desde la escuela Patate. ¿Qué herramientas son prácticas para las evaluaciones? Las rúbricas, Tatiana, las rúbricas. Cuando tú creas una rúbrica, tú puedes calificar de manera muy sencilla. Lo que pasa es que la rúbrica limita un poquito y no te permite dar como la retroalimentación en términos más amplios y detallados. Pero si tú me hablas de practicidad, las rúbricas. Ok, gracias Liz Karime. Jennifer Pinto dice, recuerdo haber visto un documental de un profesor de Sudáfrica donde los niños no tienen una computadora ni remotamente acceder a ellas en el presente inmediato. Usar una pizarra y tizas para describir las páginas de un procesador de texto. Y muchos de estos chicos, pasando un tiempo, estudiaban luego en los centros donde tenían acceso a las TIC. No los limitó, con lo que tenían los llevó a obtener conocimientos básicos. Esto me parece muy útil para los que trabajan en zonas rurales. Oye Jennifer, qué buen aporte y les quiero recomendar una película que está en Netflix. Se llama El niño que domó el viento. Véanla, tiene mucho que ver con con el aporte que está haciendo Jennifer, en el sentido en que el interés por el conocimiento no va ligado a los recursos que puedas llegar a tener. Claro, que la calidad es directamente proporcional a las herramientas, pero lo más importante es que ustedes tengan interés por conocer. Si se despierta eso en el estudiante, estamos del otro lado, ¿vale? El niño que domó el viento, se la recomiendo mucho. Oscar Álvarez dice, mi plataforma preferida de juegos de aprendizaje es Quizzes, pero para trabajar con estudiantes sin conectividad es complicado. Sí, todo un reto. Saludos desde Bolivia. Gladys. Byron, hablas de programas que de pronto los docentes antiguos ni siquiera conocen sus nombres. Son generaciones tan distantes tecnológicamente. De acuerdo, Gladys, pero son realidad. Y es muy importante que el que tiene habilidades tecnológicas apoye al docente que no lo tenga. Es que eso es solidaridad y empatía. No podemos dejar morir a los docentes que no tienen la habilidad. Tenemos que crear redes colaborativas. Y de hecho, yo me atrevería a sugerirlo como parte de la evaluación de los docentes, lograr apadrinar a ese docente que no tiene conocimiento y generar esas habilidades, Gladys. Eso es lo que debe pasar, porque si nos unimos y somos empáticos con el que no tiene esa habilidad, pues el tema educativo va a ser mejor, porque él tarde o temprano va a compartir conmigo su experiencia y todos vamos a crecer, ¿sí? Es lo que yo creo. Napoleón Cáliz Aranda dice, en Ecuador la realidad es muy dura, en lo rural la conexión llega a un 10%. Sí, es complicado, Napoleón. Aquí en Colombia creo que va muy, muy, muy por ese dígito.
Joaquín Uribe dice, muchas gracias, profesor Byron, por su motivación para asumir estos retos de la virtualidad. Gracias, Joaquín. Diana dice, de acuerdo, para los niños plataformas con juegos y tener en cuenta la experimentación, ya existen herramientas de simulación de átomos. Por ejemplo, sí señor, que muestran experimentos con globos que se frotan y transfieren electrones. Sí señora, sí. Hay software que les permite jugar con la tabla periódica, determinar los niveles eh, de electricidad, el de la espiral, permite calcular número de neutrones, número de protones. Si yo hago unión de átomos, qué moléculas saco, es una belleza. Hay de todo. Ahí lo importante es que pues nos atrevamos a meternos en ese mundo y a explorarlo, de acuerdo a nuestras necesidades. Gladys dice, gracias por tu bonita exposición. Bueno, con todo gusto. Liz Karime, gracias. Glenda, gracias. Reinel, ¿qué podemos hacer para invitar a muchos docentes que no entienden que nuestro sistema educativo y la metodología tiene que cambiar? Reinel se hace a la fuerza, no se hace a la fuerza, es una realidad, la estamos viviendo. Y el profe o el docente que no se adapte, pues se extingue, ¿sí? No hay nada que hacer. Entonces, yo pienso que la misma realidad, Reinel, ya los ha aterrizado, ¿sí? Aquellos que aspiran a que vamos a volver a una normalidad y la virtualidad se fue, no, es que no da, porque la virtualidad llegó para quedarse y complementar a presencialidad, yo no la estoy descartando. Se necesitan de las dos para garantizar calidad educativa, ¿vale, Reiner? No hay que forzarlo, ya la realidad está allí, entonces el que no lo vea, pues sí, es excelente la película, muchas gracias, profe, estuvo muy chévere. Bueno, Liz Karime, Mónica dice, sí, profe, es genial, muy educativa y muy significativa, también la recomiendo, sí, es excelente. Y habla de, oiga, el muchacho no tenía ni plata para pagar la pensión del colegio. Bueno, no se las voy a adelantar, es maravilloso. Diego Arevalo dice, este tiempo es fundamental educar en las emociones. Sí, totalmente de acuerdo, no solo en lo académico, sino en lo emocional. Y también involucrar a los papás dándoles paz, ¿sí? No hay que darles en la espalda o dejarles en la espalda esa carga de la nota. No, hay que de alguna manera facilitar esos procesos y darles paz interior. Reinel, profe, muchas gracias. Y Glenda Vázquez, el nombre de la película, El Niño, lo voy a colocar acá, El Niño que domó el viento. Es maravilloso. ¿Listo? Byron, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Byron Bonilla por todos estos aportes que nos ha hecho y esta visión más macro y global de las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias también a todos los participantes por su asistencia y por sus aportes en las preguntas. Quienes tengan preguntas adicionales pueden enviarlas a esta dirección de correo electrónico. En el chat les voy a enviar una serie de enlaces para que ustedes los tengan ahí, los puedan copiar y pegar, que es lo que estoy presentando en la pantalla. Las transparencias de esta presentación ya están publicadas en la página de experiencias de práctica a distancia del proyecto Aprender y enseñar matemáticas desde casa, y muy seguramente entre mañana y pasado también tendremos publicado el video. Los invito a visitar Funes, nuestro repositorio digital de documentos en educación matemáticas, que en este momento tiene más de 13.300 documentos de nuestra área de completo libre acceso y gratuitos. También a visitar nuestro canal de YouTube, que lo encuentran en YouTube como una empresa docente, en donde hay más de 1.400 videos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Y muy especialmente invitarlos a que visiten la página de nuestro proyecto Aprender y enseñar matemáticas desde casa, en la que hemos venido trabajando desde que inició el confinamiento. Los invito a que nos acompañen el próximo viernes 5 de junio en esta misma sala a las 5:30 de la tarde a la conferencia del profesor Campo Elías Flores de la Universidad Estatal de Campiñas, Brasil, que se titula Más allá de Zoom, Teams y Google Meet,
en busca de la auténtica educación virtual. Y los invito también para dentro de una semana, a esta misma hora, en este mismo, iba a decir en este mismo Vaticanal, en esta misma sala, a la conferencia de la profesora Natalia Valderrama en esta serie de experiencias de práctica a distancia que se titula ¿Qué estamos haciendo los docentes por estos días y en qué tipo de educación estamos incursionando? También los invito a que participen y se inscriban en nuestro grupo de WhatsApp, Matemáticas desde Casa, que tiene ya más de 170 miembros y en el que todos los profesores están interactuando, colaborando, haciéndose preguntas, enviando materiales, etcétera. Lo mismo que sucede en nuestro grupo de Facebook, Conversemos de Educación Matemática. Y muy especialmente a quienes no lo hayan hecho, el enlace está en el chat, los invito a que llenen nuestro formulario del proyecto, quiénes somos y qué enfrentamos, para que nos colaboren a tener información cada vez más precisa y más real de nuestra situación en estas circunstancias de confinamiento. Además, también pueden ver los datos de este formulario que ya ha sido respondido por más de 620 personas y poder conocer cómo es nuestra situación. De la misma forma, para quienes estén interesados, hemos venido construyendo una base de datos interactiva, abierta, de libre acceso, gratuita, en la que ustedes pueden encontrar más de 85 enlaces a herramientas, a portales de virtualidad, a portales con documentación, actividades, diseños curriculares, etcétera. Y finalmente, pues estamos terminando el diseño de dos cursos virtuales que les estaremos informando en el futuro cuándo estarán disponibles. El primero, cómo diseñar e implementar una guía en tiempos de cuarentena, y el segundo, virtualidad y matemáticas. Muchas gracias al profesor Byron Bonilla por todos sus aportes. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y los esperamos de nuevo el próximo viernes. Gracias, Byron. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy y un gran abrazo. Ánimo con todos los retos. Gracias.